y eso requiere tiempo. Recuerda que esta lista, más que hablarnos de calificaciones que se llenan en un examen o en un test de 3 horas, si te gustas, son calificaciones, son cualidades de carácter que tienen que ser probadas a través del tiempo. No me La paz de Dios, que el Señor los bendiga grandemente. Es para mí un gusto poder estar con ustedes por la gracia de Dios. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que son los requisitos para poder entrar al pastorado. Así como es muy importante y trae grandes bendiciones el hecho de ser pastor, recuerden que este acto de servicio instituido por Dios también trae grandes consecuencias y es grandemente peligroso para uno mismo y también para otras personas. Hace unos años atrás, estando comenzando la vida cristiana, alguien me dijo que si tú quieres trabajar como un siervo de Dios limpiando platos, es un trabajo muy digno y Dios te va a bendecir por el trabajo que realizas con tus manos. Pero si es que se te caen todos los platos, pues no hay gran conflicto, ¿no? Son unos platos, por más caros que sean, se pueden volver a comprar. Pero cuando trabajas como pastor, estás teniendo en tus manos el servicio de almas, vidas, matrimonios, y son decisiones que están tomando constantemente. Y el pastor pues está allí para poder dar una dirección, el pastor está ahí para nutrir, y el pastor está también ahí en muchos casos para corregir las cosas deficientes. Y como el trabajo de un pastor de ovejas, ¿no?, de donde se toma esta figura, tiene que también cuidar a su rebaño de peligros y también tiene que mostrar esa ternura, pero también esa agresividad. Estoy hablando de un plano espiritual, por si acaso, una agresividad para defender a las ovejas del lobo. De la misma manera, el pastor tiene que ser muy manso, tiene que tener dominio propio, pero también tiene que decir con pasión, fuerza y advertir de manera muy severa cuando encuentra malas doctrinas. Ahora, cuando no tenemos pastores que están guiados y cualificados y obviamente calificados según la palabra de Dios, no han recibido la certificación bíblica, estamos hablando de que no cumplen estos requisitos, estamos metiendo a nuestra iglesia líderes que nos van a llevar a una gran tragedia, como tal vez lo hemos visto en otras ocasiones. No puedo revelar nombres, pero todavía recuerdo testimonios de muchos hermanos que han recibido abuso de diferentes autodenominados pastores. Y cuando uno analiza esta lista de requisitos, muchas de estos elementos de los requisitos del pastor no se cumplían. Por alguna razón terminaron ahí, tal vez por pragmatismo, tal vez porque alguien los motivó, pero lo que estamos buscando nosotros es que se cumplan estos requisitos. Sabemos que no va a ser una garantía, cualquier persona puede caer, pero si nosotros seguimos la dirección de Dios, vamos a esperar las bendiciones de Dios. Si nosotros nos alejamos de la dirección de Dios, tenemos garantizado nuestro fracaso. Así que vamos a comenzar. Quisiera que puedan acompañarme. Hoy vamos a estar estudiando lo que es 1 Timoteo capítulo número 3 y también Tito, pero nos vamos a enfocar un poco más en 1 Timoteo capítulo 3. Quisiera que me acompañen, vamos a leer lo que dice el texto. Capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Uno de los primeros aspectos que debemos mencionar es este. Cuando dice la Escritura, y tenemos aquí una lista de requisitos para los pastores, abajo tenemos la lista de requisitos para los diáconos, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, un elemento muy importante para poder tener en cuenta con respecto al ministerio pastoral es el llamado interno y el llamado externo del pastor. Recuerda muy bien eso. Cuando te preguntan, tal vez tú estás en este momento con el deseo de ser pastor o has conocido a alguien que es pastor, la pregunta clave es, ¿cómo supiste que era el llamado de Dios? O sea, ¿cómo supiste que Dios te llamaba al ministerio del pastorado? Y ahí espera la respuesta.
¿Cómo supiste que fue el llamado de Dios? ¿Fue una experiencia? ¿Fue un sueño? Nosotros cuando leemos la palabra de Dios vemos que ahora Dios revela su voluntad de otra manera. No es a través de sueños que te diste cuenta que fuiste pastor. No es de que te comiste una pizza y al día siguiente resulta que te enteraste que ibas a ser pastor. ¿Cómo es que genuinamente te enteraste tú que tu llamado era ser pastor? Y aquí estamos hablando acerca del llamado interno y el llamado externo. Al llamado interno nos referimos a lo que menciona 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado. Hay algo que uno desea, Dios pone ese deseo en tu corazón de poder trabajar como pastor, el deseo de servir. Ahora más vale que tengas una correcta comprensión de lo que es ser pastor, leyendo quizá las epístolas pastorales y viendo cómo Jesús trataba a sus discípulos que se convertirían en los apóstoles. ¿Qué es lo que sucede? Déjame un segundito. Qué linda, mi amor, estás bellísima. ¡Mua! Te amo. Ahora, ¿cómo es? Perdón, hermano, era mi pequeña hija que me estaba mostrando su ternura. ¿Cómo es que nosotros sabemos que este es un llamado de Dios? Y hablamos del llamado interno y el llamado externo. En el llamado interno vemos eso, ese buen deseo, pero más vale que ese buen deseo tenga una buena base, que sepas qué es el servicio del pastorado, ¿no? Que no estés pensando como Diótrefes, que tú vas a tener el primer lugar sobre todo y tú te vas a enseñorear de la grey y vas a terminar siendo un papa dentro de la iglesia evangélica o dentro de tu iglesia bíblica. Por lo tanto, tiene que tener ese deseo del servicio, así como Jesús estuvo instruyendo a sus apóstoles que Jesús vino para servir y no ser servido. El llamado del pastor es el llamado del servicio, es el que está sirviendo a todos en todas las áreas, delegando, administrando, está como un proveedor, liderando, poniendo el ejemplo, pero está sirviendo a todos. Ahora, una vez que tengas esa correcta comprensión y aún así haya ese anhelo por servir, ese es el llamado interno. El llamado externo es la corroboración, que alguien esté corroborando ese llamado interno que tú tienes, pero por la parte externa. Dios no nos ha puesto en islas donde nosotros andamos como llaneros solitarios. O sea, Dios te ha puesto en una iglesia local donde tus autoridades, ancianos, diáconos, los líderes, tu discipulador, van a ir viendo en ti ciertas calificaciones y van a empezar a decir, mano, considera, tal vez Dios te ha llamado al pastorado. Estamos viendo tus dones, los dones del Espíritu Santo que Dios te ha dado, también tu carácter, tu carisma, los talentos que Dios te ha dado. Presta atención, no vaya a ser que Dios te llame y tú seas desobediente, pero nosotros vemos que parece que sí, ¿no? Podemos ver eso. Y va a haber personas que van a estar quizá dándote cierta ayuda al decirte, hermano, parece que tú tienes don de enseñanza. Y va a ir revelándose ese llamado externo corroborado por la iglesia, donde este llamado interno tú lo presentas a la iglesia. No, si tú anhelas obispado es algo bueno, pero luego recuerda lo que dice la escritura, pero es necesario, y ahí va a dar unas calificaciones que este siervo debe cumplir. Ahora la gran pregunta para ti es, ¿debe cumplir delante de quién? ¿Debe cumplir ante su esposa? ¿Debe cumplir ante el apóstol Pablo? Y según el texto que estamos viendo, dirigido a la iglesia local, obviamente, está hablando Pablo a Timoteo y le está diciendo cómo comportarse dentro de la iglesia local. Es la iglesia local la que va a dar fe y va a corroborar que se estén cumpliendo todas estas características, de tal manera que tienes este llamado interno y hay un llamado externo. O sea, la iglesia, los líderes están reconociendo que tú estás calificado, has sido probado, y por lo tanto ellos están diciendo, sí, hermano, ese es tu llamado interno, lo hemos visto nosotros, hemos visto tu servicio, hemos visto tu carácter, hermano, tienes nuestra bendición para poder realizar este trabajo de pastor. Pero es la iglesia. El texto lo vemos, ¿no? Si alguno anhela obispado, bueno, habrá de ser, pero es necesario que el obispo sea, y ahí hay unas calificaciones que debe ser, que no se llenan en un examen, que se tienen que ver a través de la vida. Para que veas un poco más, dice en la parte final, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera. O sea, tiene que tener un buen testimonio de los de fuera, pero recuerda que dice también. Así como tiene que tener un testimonio de los de fuera, tiene que tener un buen testimonio de los de dentro, cumpliendo todas esas características. Y eso requiere tiempo. Recuerda que esta lista, más que hablarnos de calificaciones que se llenan en un examen o en un test de 3 horas, si te gustas, son calificaciones, son cualidades de carácter que tienen que ser probadas a través del tiempo. No me preguntes cuánto, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años,
pero tienen que verse todas estas características en el diario vivir. Tienen que verificar eso la iglesia. Abajo también vemos una vez más que todo esto es delante de la iglesia, porque dice los diáconos. O sea, está haciendo la comparación. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y mira bien el verso 10. Estos también como cuáles, también como los candidatos a ser obispos. Estos también, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Así que lo que se debe hacer primero con los diáconos y con los ancianos o los obispos, ¿no? Antes de que estén en ese puesto, primero, antes de que ejerzan ese cargo, deben ser probados. ¿Delante de quién? Delante de un concilio, quizá. Bueno, la palabra de Dios nos dice abajo, ¿no? Verso 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Todo eso que acabamos de leer, requisitos de obispos y diáconos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia local está para sostener la verdad. Y por lo tanto debe conocer la verdad. Y por lo tanto debe probar a estas autoridades que les van a guiar en esta labor tan grande que tiene la iglesia de sostener la verdad. Es esta iglesia local que debe escoger a sus líderes y debe probarlos. Ahora, la iglesia tiene esa autoridad. Ahora, esta iglesia en su autoridad, quizá porque está empezando, quizá porque no hay mucha madurez, por quizá alguna razón y tal vez tiene algún compañerismo con otras iglesias, puede pedir a otras iglesias que le ayuden a quizá examinar al candidato, ¿no? Dar una examinación de su conocimiento teológico y demás. A muchos otros pastores pueden venir y examinarlo. Pero esas iglesias amigas, esas iglesias vecinas, esos pastores amigos, no tienen autoridad en poder escoger o imponer para esta iglesia local sus autoridades. Lo que están haciendo es certificar y decir, hermanos de la iglesia, hemos venido, hemos examinado al candidato que ustedes nos han puesto y vemos que está cumpliendo características respecto a conocimiento bíblico, doctrina y ortodoxia. Pero ese es un punto. El resto de cualidades que se ven en las escrituras, en 1 de Timoteo 3 y Tito capítulo 1, son ustedes que tienen que ver. Nosotros somos factores externos, no podemos probar eso en un examen, necesita pasar tiempo y ustedes, si ven que cumple todo eso, pues adelante hermanos de la iglesia local, ustedes pueden establecer a sus autoridades y certificar que ellos cumplen, y si tienen ese llamado y la iglesia los acepta, pues bienvenidos al pastorado. Así que recuerden, estamos hablando acerca del llamado interno, lo que uno desea con todo anhelo, conociendo bien qué es obviamente el llamado, el pastorado. Y 2, el llamado y la confirmación externa por parte de la iglesia y las autoridades. Si alguno de estos dos factores no lo tienes, no tienes que hacer nada. Tienes que detenerte, no seas impulsivo. Algunas personas se van a un extremo que si no tienen el llamado interno, pero en su iglesia les imponen, les obligan o los manipulan, terminan en el pastorado sin haber tenido ese llamado y terminamos en un caos. Porque la iglesia, por alguna razón pragmática, quiere tener varios líderes y punto. Y los pone sin haber confirmado que ellos tengan el llamado y el peso de estar como oficiales de la iglesia. El otro caso es cuando una persona tiene todo el deseo, el anhelo, está fervoroso por ser pastor, pero resulta que la iglesia le dice que no. Su iglesia local, la cual él ama, le predicó el evangelio, le han discipulado, que tienen toda esa confianza, le dicen, hermano, no vemos todavía esas calificaciones o queremos verlas si necesitamos más tiempo. Y al ver este candidato que no tiene esa confirmación, lo que hace es rebelarse y en rebeldía muchas veces va y quiere fundar su propia iglesia y autodenominarse pastor, y eso también es antibíblico. Así no se conduce uno en la iglesia de Dios. Eso es lo que dice el texto. Ahora recuerden que en medio de todo esto, como Maquiavelo, el fin justifica los medios, y nosotros somos personas que seguimos la Biblia, a Cristo y su palabra, no a Maquiavelo. Maquiavelo dice el fin justifica los medios, y lo que ellos dicen es, pues bueno, voy a fundar una iglesia, voy a predicar el evangelio, quiero hacer más cosas, y si mi iglesia no me apoya, pues yo lo voy a hacer de mis propias manos. Y supuestamente el fin justifica los medios para ellos, y eso es algo trágico, porque ahí entramos en un pragmatismo donde te va a dar puerta abierta a que hagas cualquier otra cosa con esa misma excusa.
Recuerda que la palabra de Dios nos habla de integridad y a Dios le interesa no solamente el fin, sino también los medios, cómo haces las cosas. Si no, dale una mirada a todo tu Antiguo Testamento, vas a ver episodio tras episodio cómo personas que quieren hacer algo bueno de la manera incorrecta, no establecida por Dios, o terminan muertos o terminan en un gran castigo de Dios. Así que, hermanos, recapitulando, llamado interno, llamado externo. Estamos hablando acerca de que uno tiene que tener el deseo, la pasión por querer servir y una correcta comprensión de lo que quiere hacer, ¿no? ¿Qué es el obispado? ¿A qué se va a dedicar? Y segundo, tiene que tener esa confirmación, ese llamado externo por parte de la iglesia que está confirmando todo esto y que cumple todas estas cualidades que se requieren en la palabra de Dios. Así que hemos hablado con respecto a este llamado interno y este llamado externo. En la siguiente ocasión estaremos hablando con respecto a lo que es el oficio de pastor, anciano y obispo, que son 3 títulos diferentes para la misma persona. Y es así como vamos a estar nosotros viendo en las Escrituras, en el libro de Hechos, también en Primera de Pedro, cómo bíblicamente es una misma persona, que es anciano, obispo y pastor. Son 3 palabras que están describiendo funciones que cumple un mismo oficio. Y también estaremos viendo esa pluralidad que hay dentro de la iglesia para que haya varios pastores. ¿Ok? Que el Señor los bendiga. Entonces, hoy estuvimos hablando un poco acerca del llamado interno y el llamado externo. Un gran abrazo de nuevo. Que el Señor los bendiga.